Hoy vamos a presentar un tema titulado Toda la autoridad. ¿Cómo se llama el tema? Toda la autoridad, toda la autoridad. El mayor mandato que se haya dado alguna vez a los seres humanos está dado en el libro de San Mateo, el capítulo 28 y los versículos 18 al 20. San Mateo 28, 18 al 20. Fíjense que cuando Jesús da este mandato de predicar el evangelio, Él no comienza dando el mandato, sino que Él comienza diciendo, se le acerca a los discípulos y les habla diciendo, toda autoridad. Esta versión dice, toda potestad, todo poder me ha sido dada, me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda la autoridad. En otras palabras, yo le estoy enviando a ustedes a predicar, le estoy enviando a ustedes a que vayan, que hagan discípulos, que bauticen y que le enseñen, no basado en el poder de ustedes, sino basado en mi autoridad, porque yo tengo toda la autoridad. Es importante notar, hermano, que Jesús no solamente tiene el poder, Él tiene todo el poder. La palabra autoridad es una palabra griega que Jesús está usando aquí, la palabra exousia. Y la palabra autoridad o potestad o poder es el derecho a ejercer dominio o el derecho a gobernar. Por lo tanto, Jesús tiene toda la autoridad, todo el derecho, todo el poder. Y como Él tiene todo el poder, entonces Él nos dice a nosotros, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Y la promesa es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera presentarles una serie solamente de esta gran comisión, pero en el día de hoy yo quisiera hablar de que Jesús está diciendo que toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y ¿dónde más? Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que nuestro Salvador no solamente tiene dominio en la tierra, sino que nuestro Salvador también tiene dominio en el cielo. En el cielo, Él también tiene dominio. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando Jesús vino y se hizo humano y nació de María, Jesús existía. Jesús era. Jesús es. Y Jesús será Dios. Amén. Ahora bien, Jesús era, Jesús es y será Dios. Antes de la encarnación, Dios el Hijo existía con toda la autoridad. Pero cuando Dios el Hijo se hizo humano, Él mismo limitó su autoridad. Pero Dios, Jesús el Hijo, antes de humanarse, Él era, es y será Dios. Pero en el objetivo de salvar al ser humano, entonces Él limita su autoridad, limita su poder, se hace humano con el objetivo de vivir entre los humanos y salvar a los humanos. Durante su ministerio, aunque Jesús tenía una autoridad limitada, esta autoridad se manifestaba en los milagros que Jesús hacía. Imagínense ustedes que Jesús, teniendo una autoridad limitada, Él hacía cantidades de milagros. En el libro de San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 29, nos dice que Él tenía autoridad en la enseñanza que hacía. Y las personas que lo veían decían, pero ¿cómo es que esta persona predica la palabra tan diferente a como predican los escribas y los fariseos? Él nos habla como quien tiene autoridad. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que la palabra de Jesús es la autoridad. Es la autoridad. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, aunque su autoridad estaba limitada, la palabra de Dios nos dice en el libro de San Mateo, el capítulo 9 y el versículo 6, que Jesús dice, yo tengo la autoridad, la potestad de perdonar pecados. Por eso dice la palabra de Dios, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o autoridad de perdonar pecados en la tierra. A este paralítico yo le digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Jesús, mi querido hermano,
tiene autoridad de perdonar pecados. Y aunque cuando era humano, él tenía su autoridad limitada, aún así tenía la autoridad de perdonar pecados. Y este paralítico que por 38 años estaba ahí paralítico, cuando vio a Jesús, Jesús lo ve, tiene compasión de él, y los escribas y los fariseos estaban diciendo, vamos a ver lo que va a hacer ahora. Está diciendo que solamente tome su lecho, que le va a perdonar los pecados, pero no le puede decir que tome su lecho y camine, porque si toma su lecho y camina, entonces sí tiene poder. Pero perdonar pecado puede decirlo cualquiera, porque eso no se ve externamente. Jesús conoció su pensamiento y le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados. Ustedes quieren ver el milagro. Paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Y el hombre paralítico salió caminando, hermano. La autoridad de Jesús. El libro de San Mateo, el capítulo 9 y el versículo 35 nos dice que Jesús tiene no solamente autoridad de perdonar pecados, sino que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, aún con su autoridad limitada, tenía la autoridad de sanar enfermedades y dolencias. La Biblia nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aún con su autoridad limitada, quiero decirles a ustedes que Jesús sanaba, que Jesús bendecía, que Jesús predicaba el evangelio. De paso, Jesús hacía 3 cosas según ese texto: enseñaba, predicaba y sanaba. Su Salvador predicaba, sanaba y ¿qué cosa más? Enseñaba el evangelio. Con su autoridad limitada, en el libro de San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 22, nos dice la palabra de Dios que Jesús expulsaba demonios. Miren, mis queridos, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, pero estaba ciego y mudo porque estaba endemoniado. El demonio lo tenía esclavizado y no podía hablar, no podía ver, estaba ciego y mudo. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Gloria a Dios. Nuestro Salvador tenía el poder de expulsar demonios. Miren, en el libro de San Juan, el capítulo 11, versículo 43, nos dice que en el ministerio de Jesús, Jesús tenía la autoridad o el poder sobre la muerte misma. Por eso cuando Jesús se encuentra con Lázaro, que ya tenía 4 días, mis queridos, que había muerto, dice la palabra de Dios que él le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió vivo. Porque nuestro Salvador, aún con su autoridad limitada, tenía el poder sobre la muerte, y este que estaba muerto, dice la palabra de Dios, cuando escuchó las palabras de Jesús, salió vivo de la tumba. Amén. Ahora, mis queridos, cuando Jesús está dando la gran comisión a los discípulos, Él le dice, toda autoridad me ha sido dada. Y la pregunta es, ¿quién le dio la autoridad a Jesús? Es claro que cuando Jesús estaba aquí como humano, el Padre le dio la autoridad. Y en el libro de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 2, San Juan 17, 2, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. De paso, vamos a leer el versículo 1, que es el contexto, para que ustedes vean lo que está diciendo la palabra de Dios. San Juan 17, 1 y 2, el texto anterior. Mira cómo dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miren la relación entre el Padre y Jesús. Y ahora el versículo 2, miren cómo dice. Como le has dado potestad, ¿sobre qué cosa, hermanos? ¿Sobre toda qué? El Padre le había dado potestad a Jesús sobre toda persona, y le había dado ese poder para que a través de Jesús toda persona tenga vida eterna. Amén, hermanos. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en esta mañana Jesús quiere decirte que yo tengo la autoridad de salvarte. Porque el Padre le dio la autoridad para que todos aquellos, toda carne, todo ser humano, tenga el privilegio de la salvación. De tal manera que Jesús tiene toda la autoridad para salvar a los perdidos.
El libro de San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 27, hablando sobre esta autoridad, miren lo que dice Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas, mis queridos? ¿Cuántas? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? Y nadie conoce al Padre sino ¿quién? El Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero declarar, hermanos, que aun cuando estaba aquí en la tierra, la Biblia dice que el Padre le entregó a Jesús todas las cosas. Todas las cosas le fueron entregadas. Ahora bien, el gran misterio de la salvación, mis queridos, es el misterio que está en Filipenses 2, 7 al 11. Que Jesús era Dios. Es Dios. Sigue siendo Dios. Pero Él vedó su naturaleza divina. Toma la naturaleza humana. Y depende entonces de su Padre como humano, siendo Dios. En otras palabras, su naturaleza divina ahí estaba. Pero Él era Dios, estaba ahí su naturaleza divina. Ahora tiene la naturaleza humana. Y dice la Biblia que lo que hizo Jesús fue que Él se despoja de su naturaleza. Y cuando se despoja de su naturaleza, Él toma la forma de siervo. Y cuando toma la forma de siervo, Él se hace semejante a nosotros los hombres. Acuérdense que no dice la Biblia igual a nosotros, sino ¿qué cosa? Semejante, porque no cometió pecado. Una semejanza increíble, pero con una pequeña diferencia. En Él no hubo pecado. El siguiente texto nos dice la palabra de Dios que cuando estaba en la condición de hombre, porque había tomado naturaleza humana, Él se humilló aún más todavía. El Dios creador se humilla aún más, dice el apóstol Pablo. Y Él no solamente se hace humano y se humilla, sino que Él se hace obediente. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, fue llevado porque se hizo obediente. Jesús pudo en ese momento haber matado a todas las personas que lo estaban crucificando en ese mismo instante. Él en una ocasión dijo, yo puedo inclusive, si quiero, como soy el jefe de los ángeles del cielo, yo puedo llamar a un solo ángel y en un solo instante, en un segundo, todos ustedes estarían muertos. Pero mis queridos, yo no vine a matar gente, yo vine a salvar personas. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el siguiente texto nos dice a nosotros, por lo cual, oiga bien, Dios le exaltó hasta lo sumo. Yo quiero declarar aquí, hermanos, en este día, que nadie es más grande que Jesús. La exaltación que Jesús recibió es la máxima exaltación que puede ocurrir en el universo. El Padre lo exalta hasta la mayor exaltación que puede ocurrir. Y no solamente lo exalta a Jesús, sino dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es un nombre que tiene poder. Y Dios el Padre le da a Jesús ese nombre. Y en el versículo 10 dice, porque algo tiene que ocurrir en la tierra. Porque en el nombre de Jesús, toda rodilla de los que están en los cielos, toda rodilla de los ángeles en los cielos, mis queridos, toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Miren el versículo 11. Y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, el dueño de todo. Eso quiere decir la palabra Señor, para la gloria del Dios Padre. En otras palabras, mis queridos hermanos, nadie como Jesús, porque Jesús tiene toda la autoridad. Y todo el ser humano, sea que ame a Dios o que no lo ame, va a tener que llegar a un momento cuando va a tener que confesar de rodillas el nombre de Jesús. Bueno, yo prefiero hacerlo ahora mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabo el nombre de Jesús porque es un nombre sobre todo nombre. Y en el día de hoy yo deseo confesar mis pecados a Jesús, el Dios que tiene toda la autoridad y todo el poder. El libro de Primera de Juan, el capítulo 5 y los versículos 18 al 20, nos dice claramente a nosotros, Primera de Juan 5, 18 al 20, lo siguiente. Dice Juan que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice Juan que no comete pecado, pero no practica continuamente la vida de pecado, porque el que practica la vida de pecado es el que vive fuera de Dios. Claro que nosotros tenemos una naturaleza caída, como estamos hablando, y pecamos en ocasiones, pero practicar el pecado no debe ser nuestra naturaleza.
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios. Ahora, ¿quién fue el que fue engendrado por Dios? Jesús. Le guarda. Y cuando Jesús está contigo, la autoridad tuya es tan grande, la autoridad de Jesús es tan grande que el maligno no te puede tocar. Miren, y el maligno no le toca. La persona dice por ahí, pastor, me andan haciendo una brujería por ahí, que sigan haciendo. Pero a mí el maligno no me toca, amén. Y sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros los cristianos estamos bajo Dios, hermanos. ¿Cuántos saben que somos de Dios? El mundo está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios. Ahora, prestenle atención a esto, miren. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. En otras palabras, el mismo Jesucristo nos da entendimiento para que lo conozcamos. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Hermanos, Jesucristo tiene toda la autoridad. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Y aquel que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Ahora, escuchen bien esto, hermanos, escuchen bien esto. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, su autoridad estaba limitada. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pero cuando Jesús resucitó, entonces Jesús recibió toda la autoridad. Por eso dice él en la gran comisión, cuando envía a los discípulos a predicar, toda la autoridad me ha sido dada. Yo ahora dejo de tener una autoridad limitada y ahora tengo toda la autoridad. He recibido toda la autoridad. Cuando Jesús murió en la cruz, venció la muerte. Cuando Jesús resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, fue recibido en los cielos con las siguientes palabras. El libro de Salmos, el capítulo 24, los versículos 7 al 9, nos dice, mis queridos hermanos, que hubo una fiesta en el cielo. Jesús había recibido toda la autoridad. Y ahora en el cielo dicen, alzad os puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Amén. Jesús venía de la tierra, había vencido la muerte en su sacrificio, había resucitado y ahora el cielo entero dice, abran las puertas para que entre el Rey de Gloria. Y entonces había un coro que cantaba y decía, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, poderoso en batalla. Jehová el poderoso en batalla. Y el siguiente texto dice, alzad os puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria es Cristo Jesús. Cuando Jesús llegó al cielo, mi querido hermano, toda la autoridad le fue dada, toda la autoridad. Y déjenme decirle algo. ¿Saben ustedes quién gobierna el universo? Jesús. ¿Ustedes saben quién gobierna el cielo? Jesús. El mismo que murió en la cruz del Calvario, Él tiene toda la autoridad de gobernar el cielo y la tierra. Y no solamente eso, hermanos, tiene la autoridad de gobernar nuestra propia vida. Y ahora mismo Satanás está nervioso porque ya muy pronto Jesús también lo va a destruir con su autoridad. Y le va a decir, ya está bien, Satanás, para hacer pecado. Ya todo el mundo está entendiendo lo que está ocurriendo. Ahora yo te voy a destruir en el lago de fuego ardiendo. Una gente cree que Satanás está en el infierno y tiene una puerta ya que está abriéndola a la gente mala la puerta para que entre. Miren, Satanás no tiene poder de nada. El que está al cargo del infierno es Dios. Y ahí Él va a tirar a Satanás, a sus ángeles y a los perdidos. Dios está en el control de ese infierno. Ahora, hermanos, miren. El libro de Apocalipsis nos dice que cuando Jesús muere y resucita, ahora tiene otra vez toda la autoridad que tenía antes de hacerse humano. Y el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos 11 al 13. Miren este cuadro, hermanos. Solamente piensen por un momento lo que está ocurriendo en el cielo. Ustedes saben que Jesús entró al cielo y ahora en el cielo el Padre dice, abran las puertas para que entre el Rey del universo.
Y dice Juan ahora, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y su número cómo era, hermanos? ¿Millones de cuánto? Imagínense, hermano, ese coro. Estamos hablando de millones de millones. En otras palabras, varias veces 1.000.000 de millones. Ustedes no pudieran imaginarse ese número. Vamos a hacerlo más pequeño. Imagínense que tenemos nada más una sola vez 1.000.000 de millones. 1.000.000 de veces una sola vez. En la Biblia dice que Jesús creó varias veces 1.000.000 de millones. ¿Ese número es pequeño o es grande? Es grande, ¿verdad que sí? Miren esta estadística. Con relación a la población mundial, si Jesús hubiera creado un solo millón de millones, tocaríamos a 30 ángeles los salvados y 60 los perdidos. Ahora ustedes se imaginan por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Porque hay muchos ángeles que se han creado. Muchos ángeles. De paso, 30 los perdidos y 60 para los cristianos. Es increíble. Ahora miren una cosa. Dice aquí, decía a gran voz, el cordero que fue inmolado, ¿qué cosa es? Digno ¿qué? De tomar el poder. ¿Quién es el cordero que fue inmolado, hermanos? Cristo Jesús. Es digno de tomar ¿qué cosa? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el cielo todos esos millones y millones de ángeles comenzaron a celebrar y a cantar al cordero que fue inmolado. Hermanos, todo el universo tiene toda su atención en el plan de la salvación en la tierra y le dan toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús nuestro Salvador. Y ellos comienzan cantando millones de millones. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el siguiente texto nos dice a nosotros, miren cómo dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. ¿Todo qué, hermanos? Todo lo creado, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de ustedes quisieran alabar a Dios en esta hora? Alabar a nuestro gran Salvador. En el cielo, mis queridos hermanos, se está continuamente alabando el Cordero. Y aquí en la tierra, mis queridos hermanos, estamos ensayando para adorar por siempre a nuestro Salvador. Algunas veces algunos hermanos vienen aquí a la iglesia y les cuesta poder adorar al Cordero. Pero en el cielo los ángeles están diciendo, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Digno es el Cordero. El libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 14 nos dice que hay poder en la sangre de Jesús. Miren, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque ese Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Él tiene toda la autoridad. Si hay alguien que es el Rey de reyes y Señor de señores en el universo, se llama Cristo Jesús. Y dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Jesús? ¿Cuántos están de parte de Jesús, hermanos? Él tiene toda la autoridad. Y como tiene toda la autoridad, Él te dice, anda, ve y predica. Yo tengo toda la autoridad, no tengas temor. Anda, ve donde están las personas. No me haga excusas. Jesús nos conoce a todos de memoria, hermanos. Y Él sabe que nosotros podemos ir y llevarle el evangelio a la gente, discipularlo, podemos hacer. Pero muchas veces el enemigo nos desanima en el proceso. Estamos muy cansados para las cosas de Dios. Pero sí podemos, porque el Cordero Jesucristo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estudiando la Biblia detenidamente, algunos teólogos han hecho alusión de que cuando Jesús dijo, toda la autoridad me ha sido dada, Él estaba citando un texto de la Biblia. Cuando Él dice, toda la autoridad me ha sido dada, Él estaba citando un texto de la Biblia. Y que Él, cuando dijo la expresión, toda la autoridad me ha sido dada, estaba haciendo alusión al libro de Daniel, el capítulo 7, los versículos 9 al 18. Porque en este mundo, Daniel 7 dice que iban a haber 4 imperios mundiales.
como ustedes saben las profecías bíblicas, tenemos el imperio babilónico. Después tenemos el imperio medo-persa. Y el capítulo 7 de Daniel está diciendo todo eso. Después tenemos al imperio griego. Y finalmente nosotros tenemos al imperio romano. Esta bestia terrible, espantosa. Nos habla también la palabra de Dios del cuerno pequeño. Ahora, eso todo estaba ocurriendo en la tierra. Pero después de estos grandes imperios mundiales y después del imperio romano, porque ustedes saben que el imperio romano se une con los judíos para matar a Jesús. Y cuando Jesús está muriendo en la tierra, quien está gobernando la tierra es el imperio romano. Y ahora Jesús está haciendo alusión al texto de Daniel con relación a él. Y cuando hace esa alusión al texto de Daniel y al imperio romano que iba a estar gobernando cuando comenzara el juicio en el cielo, iba a estar gobernando cuando comenzara el juicio en el cielo, después del imperio romano iba a comenzar ese juicio. En otras palabras, el imperio romano iba a estar gobernando y después del imperio romano iba entonces a comenzar el juicio en el cielo. Y cuando Jesús dice, toda la autoridad me ha sido dada, estaba haciendo alusión a eso. Que después del imperio romano comenzaba el juicio en el cielo. Entonces, mira cómo escribió Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, o el anciano de días. ¿Quién piensan ustedes que era el anciano de días? El Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, ¿fuego qué cosa? Ardiente. Y mira lo que dice el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miren la escena de Apocalipsis. Millares de millares le servían. ¿Quién eran esos millares de millares? Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué cosa, hermanos? Ustedes saben que la profecía de los 2300 días indica claramente que en el año 1844 comenzó esta escena. Y miren lo que dice el versículo 11, para que ustedes vean lo que Jesús está diciendo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y el siguiente texto dice, habían también quitado las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Mira lo que dice el siguiente texto. Miraba yo en la visión de la noche, atiendan bien, después del imperio romano, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Adivinen quién era ese que había llegado donde el anciano de días. ¿Quién era ese? Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El siguiente texto nos dice, y le fue dado dominio. Atiéndame en esto, hermanos. Este acontecimiento es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Comienza el juicio para todos los cristianos. Y en ese lugar santísimo comienza el día de la expiación para nosotros. El día de la expiación en los servicios del santuario, el día del Yom Kippur, comenzó para los cristianos de esta época, en el año 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y se encuentra con el anciano de días. Y aunque Jesús había ya recibido toda la autoridad en ese día, porque Jesús comenzó el periodo, la etapa del juicio investigador para cada uno de nosotros. Y déjenme decirle que el juicio investigador no es para condenarnos, es para salvarnos. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Él tiene toda la autoridad. Y cuando Satanás nos acusa, ustedes tienen en el cielo, en el mismo lugar santísimo, un Salvador que lo defiende. Amén. Y entonces se declara en ese momento, en esa celebración, y se dicen, señores, tengan por entendido que Jesucristo tiene todo el dominio, toda la gloria y todo reino pertenece a Él, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Las profecías bíblicas indican, hermanos, que nosotros estamos predicando el evangelio, estamos plantando, estamos desarrollando el reino de Dios. Porque las profecías dicen que el reino de Dios ya comenzó.
pero que va a llegar un momento cuando el reino de Dios va a ser establecido y que cuando se establezca ese reino no tendrá fin y nunca jamás será destruido. Tú y yo podemos pertenecer a ese reino y vivir en ese reino donde Jesús será nuestro presidente. Alabado sea el nombre de Dios. Ese reino no tendrá fin, mis hermanos. Ese reino no será destruido. El siguiente texto nos dice a nosotros que se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo. Yo comencé a temblar y las visiones de mi cabeza me asombraron. El siguiente texto, el 16, dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Yo no entendía lo que estaba ocurriendo. Y le pregunté a uno de los que estaban ahí en visión, ¿qué estaba ocurriendo? Versículo 17, presten la atención. Presten la atención, miren. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Cuántos reyes, hermanos? 4 reyes. Ahora miren esto. Miren esto, hermanos, prestenle atención. Después que pasen esos 4 reinos, Babilonia, ayúdenme, Medo-Persia, Grecia, ¿y quién más? Y Roma. Roma ya pasó, llegó a la etapa de juicio. Después que pase eso, esta es la interpretación. Los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. ¿Están entendiendo? Presten la atención a la profecía. Ahora, ¿en qué etapa de la vida estamos nosotros viviendo? Nosotros estamos viviendo en la etapa del juicio de Dios. Pero cuando Dios diga que termina el juicio, ahora los santos vamos a recibir el reino de Dios. Yo lo estoy trabajando aquí, hermano, y estoy haciendo la obra del Señor porque yo quiero estar en ese reino. Después de ese reino no vendrá otro reino. La Biblia dice claramente que los santos del Altísimo van a heredar el reino. Y ese reino va a ser un reino eterno y para siempre. Yo no sé, hermano, más palabras de ahí, eterno y para siempre. Yo no sé si ustedes quieren ir para allá. Ahora déjenme decirle a ustedes una cosa, hermanos. Yo era maestro una vez y la verdad que algunos alumnos quisieran que uno lo pase sin estudiar. Y fuera bueno que fuera así. Pero si usted quiere pasar, hay que levantarse en la noche algunas veces. Y cuando usted no tiene, y cuando usted tiene sueño, cuando usted tiene un examen, esa es la noche que le da más sueño de todas. No sé por qué. Yo he sido estudiante toda mi vida. Tiene un examen, usted tiene un sueño que no aguanta. Pero cuando usted lo vence, Dios le bendice, ¿verdad? Si usted quiere ir al cielo, hermanos, vamos a hacer lo que hay que hacer, porque no es justo que también nos den tantas cosas sin hacer nada. ¿Ustedes no creen que algo tiene que costar? Y el precio de la salvación es el precio del sacrificio y del discipulado. Yo quiero declarar a la iglesia en esta hora que el mismo que murió en la cruz del Calvario es el mismo dueño de ese reino, es el mismo que te está salvando y es el mismo que va a gobernar aquí por los siglos de los siglos. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú sabías que a ti te han dado también una autoridad? El libro de San Marcos, el capítulo 16, 15 al 18, dice que Jesús no se quedó con toda la autoridad, sino que Él también le dio autoridad a la iglesia, a los hermanos. Mira dónde está la autoridad. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio a quién, hermanos? A toda criatura. Tú también tienes autoridad. Y mira lo que dice Jesús. El que creyere y fuere bautizado será como. Mas el que no creyere será como. El grupo que va a recibir la autoridad, versículo 17, es el que está predicando. El que no está predicando no va a recibir la autoridad. Va a decir, pastor, mira, aquí hay un demonio que me está atormentando. Venga, ore por mí, pastor. Pero el que está predicando va a decir, demonio, en el nombre de Jesús, vete. Tú no tienes autoridad sobre mí. Yo estoy predicando el evangelio. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Están entendiendo? Si usted llegó aquí y tiene la lengua todavía un poco amarrada, comience predicando el evangelio. Dios le va a soltar la lengua en nombre de Jesús.
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para qué piensan ustedes que Dios va a poner todo esto en una gente que no predica? ¿Para qué? No, mis queridos, Dios va a poner todo esto en las personas que está haciendo el Evangelio de Dios. Usted se imagina lo bueno es y hermoso que usted ore por una persona en el nombre de Jesús y la persona se sane. Amén, hermanos. Eso es una cosa hermosa y bonita. Y quiero decirte en esta hora, Dios quiere darte autoridad. El diablo puede haberte llevado a ti en la naturaleza caída al suelo, al vicio y a la destrucción. Pero Dios quiere darte en esta mañana autoridad. La autoridad de Dios. En el nombre de Jesús. Con su autoridad yo reprendo esa enfermedad, reprendo ese vicio, reprendo esa situación. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. No porque tengo autoridad en mí mismo, sino porque he recibido esa autoridad de tu parte. Libro de San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 1, dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo envió a los discípulos a predicar el Evangelio, llamó a sus discípulos y le dijo: yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para que sanen toda enfermedad y dolencia. La autoridad vino del que tiene toda la autoridad. Por lo tanto, yo les digo, vayan y prediquen, porque toda la autoridad me ha sido dada. Yo he recuperado la autoridad que tenía antes de hacerme humano y ahora mucho mejor, porque ahora lo entiendo. Tengo la naturaleza humana, tengo un cuerpo glorificado, y para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio, yo les doy a ustedes la autoridad de echar fuera espíritu, la autoridad de sanar enfermedades, la autoridad de sanar dolencia, la autoridad de predicar el Evangelio, la autoridad de reprender a Satanás, de reprender las cadenas. Y en el nombre de Jesús la cadena tendrá que romperse. Cuando usted en esta mañana quisiera tener la autoridad de Dios, ponte de pie. La autoridad de Dios, hermano. Yo quisiera que tuviéramos autoridad. Autoridad sobre las deudas, autoridad sobre las adicciones, autoridad sobre los problemas, autoridad sobre la depresión, autoridad sobre las enfermedades, autoridad, la autoridad que viene de Dios. Autoridad de Dios. Mis queridos, hay que seguir al que tiene toda la autoridad. A mí me gusta que la Biblia dice que Jesús no solamente tiene autoridad, sino que tiene toda la autoridad. Toda. En el cielo y en la tierra. Yo quiero seguir al que tiene toda la autoridad. A mí nunca me ha gustado ir, hermanos, con Satanás, porque ese está vencido. Le tienen la sentencia hecha ya. Pero para aquellos que sirvan a Jesús, nos toca el reino de los cielos. Hoy tú estás luchando con problemas de autoridad, te sientes débil, no encuentras qué hacer con tu vida, necesitas ayuda. Vamos a cantar este himno y te voy a pedir a Dios que tú pidas autoridad, hermanos. Tú puedes en el nombre de Jesús. No es porque el poder está en ti, sino porque el poder está en